Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este programa de análisis y discusión política de la Universidad de Guadalajara. Con todo respeto, regresamos de vacaciones, espero que les haya ido muy bien de vacaciones a mis compañeros. Les doy la bienvenida. Erika, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Tú acabas de regresar, nosotros desde nos quedamos la semana cubriéndote pasada. a ti. Perdón, me confundí. ¿Pero cómo estás, Erika? Bien, muy Qué bien, bueno. todo bien. Bienvenidas, bienvenidos, Jaime. Bienvenido. Bien, ¿tú? Buenas noches a todos. Diego, ¿cómo estás? Muy bien, qué gusto tenerlos y que estés de regreso, David, después de pequeñas vacaciones. ¿Qué has hecho un mes? Nosotros esperamos que te haya ido muy bien. Es que acuérdense que la internacionalización de la universidad es una parte importantísima en esta administración actual. Y bueno, vamos a comentar, vamos a empezar justamente con un tema internacional, porque tenemos muchísimo de qué hablar esta noche, este día. Tenemos muchísimos asuntos internacionales, nacionales y menos locales, pero por supuesto todos los temas principales del acontecer político. Así que, pues vamos a entrar en materia y vamos a ver este primer tuit internacional a propósito de una elección de las que sí marcan la pauta internacional. Este es un tuit de la Deutsche Welle, la televisora, los medios de comunicación públicos de Alemania, donde dice que justamente pronostican los resultados de la elección de este domingo, de la segunda vuelta en la elección presidencial de Francia, donde ya hay resultados consolidados y finalmente los números resultaron 58% a favor de Macron, su reelección, y 42% a favor de Le Pen, la opositora que avanza a la ultraderecha hacia un umbral cerca del poder que no habíamos visto en la historia política, no solo de Francia, sino de Europa. Es una elección importantísima la de Francia porque finalmente es una de las potencias internacionales, políticamente es muy relevante, tiene un sistema, un régimen político muy particular. Ahora tenemos ya presidente electo en Francia, en unas semanas más serán las elecciones legislativas donde se integre la composición de la Asamblea Nacional y veremos si Macron contará con la mayoría para poder designar a su primer ministro o no, si ocurrirá como ha sucedido en otros episodios con Chirac y con Mitterrand, que hubo la famosa cohabitación política, es decir, donde el presidente no tiene mayoría y por tanto no puede nombrar a su primer ministro, sino que la oposición le impone al segundo de a bordo y tienen esta tensión política. Diego, ¿cómo la ves? Varias cosas de esta elección, sin duda importante. La primera es la segunda, repitieron los dos. Hace 5 años eran los mismos dos candidatos. O sea, Le Pen ya había llegado a segunda ronda. Su padre nunca lo logró. Su padre, Jean-Marie, ella es Marie-Jean. Su padre fue el fundador de este grupo, de este movimiento de extrema derecha en Francia. Entonces, lo interesante es que tiene menos votos en esta ocasión que hace 5 años. La segunda es que es el primer presidente que se reelige en Francia en los últimos 20, cuando cambiaron los términos de 7 a 5. Antes eran de 7 años hasta 2 periodos, como lo tuvo Mitterrand, y estos son periodos de 5 años. Desde que hay periodos de 5 años, ninguno... Chirac fue 7-5. 7-5, sí, ninguno de los de 5 había logrado la reelección, ¿no? Y la tercera cosa que es interesante es que el voto está absolutamente fragmentado. En la clase trabajadora ganó Marie-Jean Le Pen, ¿sí? Y en la clase profesional, estudiantes, ganó Macron. Entonces sí hay, digamos, en el exterior de Francia, en los 5 territorios de ultramar, como le llaman ellos, ganó con muchísimo Le Pen. En algunos distritos, muy populares, ganó Le Pen. Entonces sí te marca una tendencia muy distinta a lo que venía haciendo Francia en los últimos años. Hay un crecimiento, ¿no?, de Le Pen, de esta candidata de la extrema derecha, desde que su papá empezó este movimiento. Creo que ahí hay un crecimiento de esa base de votantes, lo que habla de una crítica y de una también creciente no satisfacción de las políticas de Macron, ¿no? Y yo también apuntaría la importancia de la segunda vuelta para quitar los partidos estos que viven luego artificialmente, como en México. Yo creo que lo que sucedió en Francia el domingo... Aunque no necesariamente porque la legislativa es distinta, entonces los partidos chiquitos sí pueden meter asambleístas. No salen pero tan digo yo, contundentemente. Como para definir presidente... Es para darle mayoría al presidente, básicamente. Yo creo que ahora que se quiere hablar de una reforma política es momento, yo creo que también de entrar a lo de la segunda vuelta. Ojalá hubiera en este país. No creo que le entremos Erika, a ese tema, pero bueno. Difícilmente, ¿verdad?
Yo rescataría, después de todo lo que atinadamente han dicho mis compañeros, el discurso de Macron al final. Me parece que es súper interesante que alguien que se sabe ya elegido por un segundo periodo reconozca que hubo gente que le votó para impedir la llegada de la derecha y agradecérselos, que hubo gente que no le votó, ¿no? Y que hubo gente que no está de acuerdo con su proyecto, que hubo abstencionistas que prefirieron quedarse en su casa antes que votar por él, y creo que ese reconocimiento final es muy valioso. Abre la puerta quizás a la redefinición de un nuevo estilo, porque la verdad es que había muchas críticas a su estilo elitista, cosmopolita, ¿no? Segregador, desigual, etcétera. Creo que él tiene una enorme oportunidad de replantearse de cara a este siguiente periodo. Pero este reconocimiento me parece muy importante, el reconocimiento discursivo, y creo que puede ser una puerta como para abrir pues un nuevo proceso que permita la comprensión más amplia de las clases en Francia, ¿no? Hay como un ajuste, ¿no? Hay como una autocrítica. Sí, me gusta. Porque 37% de abstención, creo, ¿no? Falta una tercera parte. Si vamos a la primera vuelta, en realidad Mélenchon estuvo muy pegado a Le Pen, 23-22. ¿no? O sea, la izquierda la estuvo extrema muy... izquierda. Pues no es extrema izquierda, Pues, es una extrema más populista la de Mélenchon. El Pues viejo es Partido amigo Comunista del sigue ahí dando batalla, pero el Partido Socialista quedó totalmente relegado y Mélenchon, que es esta nueva izquierda más popular, digamos. A quien felicitó a pesar de haber perdido López Obrador. López Obrador, que, Imagínate, ¿no? Son cercanos, digamos. Bien, vamos Amiguito. al segundo tuit, porque se nos ha acabado el tiempo de discutir Francia, volveremos a ese tema. Adelante con el tuit nacional. Local, perdón. Hoy se conmemora un año más de las explosiones del 22 de abril, dice Guillermo Jiménez, en Guadalajara, y no olvidemos que en marzo pasado la mayoría de los diputados y diputadas del Congreso local se abstuvieron de reabrir el caso para investigar y sancionar a los responsables. Sin duda un adeudo histórico con los tapatíos. Me parece que es un tema que finalmente cumple 3 décadas y lejos de estar, digamos, resuelto y las heridas cerradas, me parece que de alguna manera sigue siendo una asignatura pendiente. ¿Qué dices, Jaime? Un gran pendiente, sin duda, que tenemos ahí como comunidad. No hay responsables. La peor tragedia colectiva que ocurrió hace 30 años y que se debió a la corrupción, ¿no? Fue el gran caso de Huachicol en México, porque el origen de la tragedia fue que de Pemex, de la Nogalera, soltaron millones de litros de gasolina que se estancaron y que tronaron. Porque les iba a caer una revisión, ¿no? Una auditoría y se quisieron deshacer de eso, ¿no? No sabemos porque nadie investigó, pero Esa es una hipótesis. algo sucedió ahí que se vieron obligados a echar el hidrocarburo al drenaje y eso provocó la muerte de muchísimas personas. Claro. La resignificación del 22 de abril en palabras de Jaime, ¿no? El primer caso de Huachicol desde el 92. Fíjate Claro, qué interesante claro, verlo pioneros del huachicoleo bajo desde una la perspectiva paraestatal. actualizada, ¿no? Esa es una realidad. No, Es que lo que subyace ahí después, debajo de la tragedia claro. es eso. Claro. Pero yo creo que reabrir el caso, creo que sí no tiene mucho sentido. No, ya. Pero una comisión de la verdad sí tiene sentido. Es decir, ¿por qué? Primero, a Pemex, aunque pagó todo, ¿no? O sea, Pemex dijo, yo no fui, ¿cuánto la ¿no? ¿Cuánto es? Para tapar todo. Todo el fideicomiso para con el que se le pagó a las personas que perdieron un ser querido, a un familiar, todo el origen del fideicomiso para los que quedaron heridos, los damnificados, que luego nadie le ha vuelto a meter dinero y ahí es toda una tragedia, pero todo eso lo pagó Pemex, ¿no? Parte de la reconstrucción, compró a las Chivas para congraciarse con la ciudad, ¿no? Es cuando Mexlub entra a manejar las Chivas, pero con lana de Pemex, ¿no? Por supuesto. Entonces, todo eso que sucedió, sí fue Pemex el que estaba por atrás, pero nunca se culpó a Pemex. Nunca oficialmente. Nunca asumió No. responsabilidad, El otro día vi ¿no? la página No. oficial del gobierno federal y dice que hubo un derrame de gasolina, ¿no? Pero no dice ni que fue Pemex, ni Diego, que fue... en tu columna decías que una extraña ausencia del gobernador justamente en una fecha tan Sí, conmemorativa, además, ¿no? es curioso que el gobernador se haya ido en el 30 aniversario de una gran tragedia que marcó un cambio no solo político y social en la ciudad de Guadalajara. Yo creo que Guadalajara es antes y después del 22 de abril en muchísimos aspectos. No haber estado como representante del Estado para escuchar a las víctimas me parece un error gravísimo. Ahora, es lamentable
que toda esa alternancia política que detonó esa explosión, porque acuérdense que fue en el 92 y en el 95 gana por primera vez el PAN aquí en Guadalajara, y que todos esos liderazgos sociales que nacieron en torno a los vecinos inconformes y que contribuyeron muchísimo a sacar del PRI del poder en Jalisco, hayan diluido su afán de buscar la verdad y hacer justicia por ese caso. Creo que la nueva clase política llegó y aunque la usó de bandera política, nunca le echó ganas a las investigaciones del caso, ¿no? Claro, hay una especie como de olvido, si no es que de claudicación, a una de las banderas que sirvieron para la oposición. Digo, el PAN durante muchos años. El dinero que le metió el PAN al caso Posadas nunca se lo metió el 22 de abril, ¿eh? Sí, nunca. Dinero del gobierno del Estado, ¿eh? Sí, sí. Hablando del Gobierno de Estado. nosotros. Sí, y esa falta de memoria colectiva que también pues es, digamos, parte del propósito, ¿no? De mejor no hablamos de esto, mejor no nos referimos. Yo creo que Minimizando el tema, ¿no? cada año tiene por lo menos 7, 8 años en que cada año del 22 de abril es exactamente lo mismo, ¿no? La misa, el acto cívico, o sea, hay que hablar de una resignificación, Arreglan incluso el parque que está abandonado durante todo el año. hay que hablar de una resignificación incluso. Riegan, ¿no? Para que no haya olvido total, hay que hablar incluso de una resignificación del proceso de memoria histórica de algo tan importante Ahora, como también eso. visto a los años, es también absurdo y ofensivo, ¿no?, a la inteligencia de los jaliscienses, de los mexicanos, cómo hubo toda una investigación de la entonces Procuraduría General de la República que dijo que una tubería de la ciudad que se recargó en el ducto de Pemex El famoso ducto. hizo El hoyito, que por el ese hoyito entraran millones de litros de gasolina. Claro, o sea, claro. Ahí- era una ahí cosa en otras terrible. ondas. Bueno, vamos al sondeo de la semana y tenemos la pregunta que se hizo al público. ¿Cree usted que un diputado que vota en contra de una iniciativa del gobierno es un traidor a la patria? No, pues ya. El 31% votó que sí y el 69% que no. Fíjate. Afortunadamente Ahí todavía se ve se... el 31 morenista, ¿no? El 31% Muy morenista. alto, muy alto me parece. Muy alto, muy alto. Sí, muy alto. sí. Nada que decir. Yo creo que ya hablaremos de este tema de quién sí es y quién no es traidor a la patria, pero bueno, las redes opinan eso. Pues esas son las redes, esa es la opinión de la audiencia. Regresamos, no le cambie, seguimos en Con Todo Respeto. Oposición reclama que cese el linchamiento de traición a la patria, el presidente usa la mañanera para acusarlos directamente y amenaza también a empresas de autoabasto eléctrico para que negocien o habrá denuncias. El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo previamente que quien votara en contra de la reforma eléctrica estaba traicionando a la patria y hoy ese calificativo es usado por Morena. La campaña que lanzó oficialmente Mario Delgado, dirigente de Morena, pasó del linchamiento al odio y para ello utilizó la estrategia de usar carteles con el nombre y foto del diputado que votó en contra. Esto ha causado incluso división al interior del partido. Hay quienes están a favor y otros en contra. Diputadas y diputados federales del PAN, PRI y PRD ya presentaron las primeras denuncias contra Morena y el presidente López Obrador. Ya cansados de las amenazas, discursos de odio y la violencia, dijeron. Traición a la patria, un concepto que la verdad es que pensábamos que estaba ya en desuso, ¿no? Nos apela mucho a esos momentos, digamos, en que había Bélicos. guerra, en que había, digamos, guerra civil en México, y ahora el presidente lo retoma justamente para estos que votaron en contra de la reforma eléctrica. Una reforma eléctrica que nunca se negoció, que fue enviada a la Cámara, pero que jamás hubo ningún intento serio por discutirse con la oposición. Era el todo o nada, la oposición se va con el nada, bloquean la iniciativa del presidente y el presidente se toma de ahí para crear un discurso que han seguido tristemente los dirigentes de Morena y los dirigentes de la bancada López Obradorista en la Cámara para hablar de traición a la patria a los diputados que simplemente
votaron en contra. Nos puede gustar o no lo que votaron, pero simplemente en uso de su derecho y de su representación votaron en contra de una reforma del presidente. Erika, ¿es traición a la patria votar en contra? Claro que no, yo creo que es, como tú dijiste, el uso legítimo de tu propio sentido de representación, ¿no? En función de lo que tú decides. A mí, evidentemente, yo soy de las que no les gusta el nivel que tenemos en el legislativo, particularmente, ¿no? Yo extraño mucho un legislativo que pueda debatir, que pueda discutir inteligentemente y demás. Discutimos la sesión la semana pasada, ¿no? Me parece que fue un gran circo, que fue digno de muchas cosas que se pudieron ver ahí, pero de ahí a que consideremos que quien ejerce el voto en contra de una iniciativa es traidor a la patria, me parece que es descabellado. Yo sí creo que estamos llegando ya a un límite muy importante en ese sentido, porque el lenguaje importa, las palabras importan, importa mucho que se serenen, importa mucho que el diálogo pueda recuperarse, porque al final también Morena debe de pensar que para los próximos 3 últimos años del presidente, en ese periodo de declive que va a tener, sí o sí necesitan a la oposición para muchas otras cosas, ¿no? Claro, entonces, difícilmente va a haber condiciones para negociar, para dialogar, claro, habiendo sido tildados de traidores a la patria. Yo sí creo que hay una trivialización de la expresión, pero efectivamente el lenguaje tiene consecuencias, porque más allá de la clase política, que puede traicionarse a sí misma y puede cambiar de opinión y puede impactar y volverse a poner de acuerdo, creo que manda un mensaje peligrosísimo a la población, porque incluso hubo intentos o al menos amenazas de agresiones físicas en contra de legisladores opositores, porque hay gente que sí se la cree y gente que cree que va a ser patria, va a ser nación, agrediendo, insultando, incluso... Pero incluso raya en el fascismo. Esta idea de hacer listas, Jaime, es raya en el fascismo. Totalmente. A ver, y yo también creo que es insistir en este tema de polarizar al país que ha tenido el presidente desde el principio y que fortalece esta idea de venderse ante sus votantes como el que va a regresar a regresarle al país lo que los gobiernos neoliberales vendieron del país, ¿no? Por eso este discurso de son traidores, en vez de defender a su país, defendieron a las empresas extranjeras, en vez de recuperar algo que los gobiernos neoliberales malbarataron, como es la Comisión Federal de Electricidad, votaron en contra. Entonces son traicioneros a la patria. Creo que reforzar, continuar, una vez que perdió la votación, con esta narrativa que le habla al voto duro de la 4T, al voto duro de Andrés Manuel López Obrador. A esos 15 millones que sí son el voto duro de la Cuarta Transformación o de López Obrador, pero digamos, a ver, es todo un discurso de decir, vamos a ver cómo recuperamos una, digamos, reforma que, por supuesto, que quien la mató fue el propio presidente cuando decidió no negociarla, ¿no? Es decir, cuando vio que no había condiciones, fortalece a la oposición en el sentido de que le da unidad de cuerpo y visibilidad, que eso es todo. Entonces, la manera de sacarlos es llamarlos traidores a la patria y aprovechar para polarizar aún más esta visión. Porque lo que eso es matar también cualquier posibilidad de diálogo de la reforma electoral que estaba planteando, política, y la de la Guardia Nacional, que me parece que ahí sí puede, digamos, tener consecuencias. Muchos dicen que este ejercicio blinda la Constitución, porque es la primera vez que toda la oposición estuvo presente, nadie faltó, ni un solo diputado de la oposición, incluso se piratearon uno que otro del otro lado, ¿no? Pero es interesante porque es la primera vez que se unifica y quizá estemos en un segundo momento donde la oposición está mucho más cohesionada y clara en cuanto a la importancia de pronto estar unidos en una votación como esta. Pero quien está uniendo es el presidente, el llamar a los traidores a la patria. Claro, y lo más ridículo es esta idea de Mario Delgado que surge el día de ayer, si no mal recuerdo, de armar una consulta para que el pueblo nos diga si son o no son traidores a la patria. Que creo que ya hoy se retractó. Hoy dijo, bueno, mejor no hacemos la consulta, mejor voy y denuncio directamente. Mira, que es seguir este juego que y este circo. Lo más sano que vaya y denuncie. Claro, y que le digan, le desestimen la demanda inmediatamente porque no hay traición a la patria por votar en contra. Como los opositores van a denunciar a Mario y a Citlali y a Morena por difamación y daño moral, que ahí sí podría proceder. Ahí sí procede porque la difamación es justamente
atribuirle a alguien un delito que no cometió. Exactamente. Así Sí, se sí, define sí, sí. de Sí, sí. jurídicamente. Encuadra, se configura perfecto ese. Y sí, muchos diputados lo tienen que hacer justamente para que no vuelva a ocurrir una situación como esta, ¿no? Y otra vez me gustó mucho la respuesta, digo, de Beatriz Paredes, ¿no? Que de verdad también se nota claramente quién tiene oficio político en este país, cuando le dice a Yo Citlali no claramente, soy. yo no soy traidora a la patria, y pero Muy bien. civilizadamente. Yo creo que otra vez volvemos al tema en el que el Senado sí tiene una Ahora, forma de oye, debatir distinta, ¿no? Y de enfrentar los discursos diferente. Y creo que interesante comentarlo, que solamente de la 4T Ricardo Monreal salió a decir que no estaba de acuerdo en ese tema de la campaña de los traidores a la Marcelo ha patria. estado muy callado, muy inteligentemente callado, creo yo. inteligentemente callado. Sí. Silencio. Luego, ya lo comentaremos, vino el arrimón de las dobladillas, ¿no? Que sí le... El arrimón de las dobladillas. Pero, digamos, él no se metió para nada al tema de la traición, no se metió para nada al tema de la reforma eléctrica, y Monreal, al contrario, dice, yo tiendo el puente, ¿no? Y y dejan Sheinbaum, sola a Sheinbaum, No, totalmente, levantando la banderita. totalmente. Sheinbaum lincha. Lincha en el Sí, interior. totalmente Imagínate linchadora, que- ¿eh? que quiere ser presidente. De alguna manera ayudó un poco a decantar a las posiciones de los candidatos, y eso me parece que también es otra herencia interesante de esta. O sea, Sí, este Monreal episodio, nomás o sea, canta las rancheras, ¿no? Sheinbaum Como- totalmente alineada a Andrés Manuel, Monreal ya de hecho desmarcado. enfrentándolo, y Marcelo queriendo nadar de muertito como siempre. calladito, pegadito a la pared. Claro, como siempre, como siempre. Vamos a ir a ver en este momento el cartón de la semana. Usted sabe que hubo hablando de Sheinbaum, una gran discusión en la Ciudad de México porque hubo que retirar la palma, no cualquier palma, la palma de la glorieta de La Palma, la que le da el nombre a la glorieta. Y bueno, tenemos aquí este cartón donde pues la palma es muy generosa, da el chayote, da el dinero y le dicen, no te vayas, palma mía. No te mueras. Sí, qué interesante todo lo que se armó el domingo. Yo tuve oportunidad de ver algún reportaje que hicieron sobre lo que pasó ahí, la forma en la que la gente iba y se tomaba fotos abrazando y besando y lamiendo a la palmera y no sé cuánta Es que cosa. se convirtió como en un símbolo, ¿no? Es En un un símbolo, símbolo de- sin duda. Yo no tenía idea particularmente de que venía desde el Porfiriato. Yo agradezco lo poco que he aprendido sobre La Palma. Muchas gracias. Pero hacer esos homenajes también, y después de miles de árboles que han tumbado con el Tren Maya, pues no sean ridículos, ¿no? O sea, Digo, la palma, podemos decir que murió de vieja, ¿no? Sí, No, claro. no podemos decir que se malogró. No, murió por Murió por un hongo, pues, por pero una un palma que hongo, duró más de pero- 100 años. Pero pueden vivir más. No. Sí. De hecho, se están muriendo todas las palmas Sí. reales de la Saca ciudad. toda tu erudición de las Sí. Y la mayoría Ah, tiene es que sí salga- sabe. Él David sí Gómez, sabe. David Gómez Árboles le dicen. No, sí había un diagnóstico de que Sí. la podían rescatar y demás, y fue un descuido y se convirtió en un símbolo de disputa. Pero en realidad se estaban muriendo todas las palmas reales de Sí, los principales camellones, sobre todo la Condesa, que son del Porfiriato. Sí. Pero el arbolado de la Ciudad de México, como el de Guadalajara y el de las Está grandes lleno ciudades de del plaga. país, está lleno de muerda. Está lleno de Y muérdago. está condenado a Está morir condenado. si no se renueva y se trata. Pero bueno, aprovecharon también para hacer toda una faramaya de qué árbol, que el pueblo decida que hay que sembrar en la Ay, glorieta de La sí, Palma. sí, ya sí. quitamos Ya- a ya Colón, hicieron que no una se vaya a La Que no Palma. se vaya a La Palma. Si yo fuera el ángel, estaría agarrado del pedestal, ¿eh? ¿Y la Diana qué me dices? La Si Diana, fueras no. el ángel, te cortarías las alas. Y si va a haber consulta para ver qué ponen. Sí, claro. Sí, claro. Es una Vamos a ir a un vacilada. corte, regresamos. Quédese con nosotros. Esto es Con Todo Respeto. El misterioso caso de Devani en Nuevo León, que exhibe el tipo de búsquedas que se realizan en México. Tras 12 días de búsqueda y hasta el quinto cateo en el motel Nueva Castilla, situado por la carretera a Laredo, fue encontrado el cuerpo de Devani, la jovencita desaparecida supuestamente al salir de una fiesta. La teoría de la fiscalía es que la joven, a la que un taxista le tomó una fotografía, supuestamente como constancia de que no se quiso ir con él, llegó caminando hasta el interior del motel, tropezó y cayó al fondo de una noria de 4 metros de profundidad, llena de agua.
Por supuesto, la familia niega los hechos. Sostienen que huyó del taxista por acoso y su padre ha pedido una segunda autopsia ante los indicios de que ella fue víctima de feminicidio. Todo esto en medio de protestas contra la deficiente investigación y búsqueda que ha puesto a prueba el gobierno del emesista Samuel García. Pues estamos frente a otro caso, otro feminicidio que simbra al país, un caso tristísimo este de Devani Escobar, que ha dado muchísimo de qué hablar y ha exhibido una pésima actuación de las autoridades, empezando por el fiscal estatal, que ha hecho una labor de investigación con una torpeza increíble, y también un manejo del gobernador y su esposa que también ha sido muy criticado en la opinión pública en las redes sociales. Es un caso abierto que no está totalmente concluido, pero que ha otra vez movilizado a las mujeres de este país que reclaman justicia, protección, seguridad, porque es una más de miles y miles de casos de los que desgraciadamente no se puede hablar, como del caso de Devani. Erika, tú eres la que has estado muy cerca de un caso así de triste. ¿Qué? Yo estoy muy molesta, muy enojada, muy indignada. Me parece, no es la primera vez que este país se siembra por un caso de esa naturaleza. Hace 4 años todos estábamos sorprendidísimos y muy indignados por el caso de una niña, ¿no?, que fue violada, que fue asesinada, cuyos padres después se encontraron días después. Y este es exactamente el mismo caso. Pero en el 2020 hubo toda una serie también de feminicidios antes de marzo que hicieron que las marchas aquellas fueran históricas y que apagó la pandemia, ¿no? O ayer que se cumplieron 3 años del feminicidio de una mujer afuera de Casa Jalisco. Además, claro, cosas que nos indignan permanentemente, pero que no nos activan o nos hacen manejarnos de manera proactiva. Voy a decir varias cosas que me preocupan seriamente de este caso. 1, seguimos buscando muertos en este país y no personas con vida. Gravísimo lo que está ocurriendo, porque esas primeras horas, esos primeros días, esos primeros indicios son súper importantes. Una fragilidad institucional devastadora. Yo no sé qué se necesita para entender que este país necesita alerta nacional de ese tamaño, porque es gravísimo lo que pasa en temas de desaparición, en tema de feminicidio. 4, me parece que el caso de Devani, hoy que estuve escuchando un podcast de Gabriela Warketin con Alicia Leal, que estuvo al frente de la recién creada Secretaría de Igualdad en Nuevo León, el mismo caso que Jalisco, ¿no? Lo mismo. Tiran al instituto, hacen una secretaría, y es gravísimo lo que dice ella, gravísimo, porque ella habla de una red de trata, que está protegida por el gobierno, y que todo mundo sabe en dónde está, y que está colocada con bares, con estéticas, con cosas que vemos todos los días alrededor. Y muy triste, porque me preocupa que quienes están actuando desde el feminismo institucional en estas instituciones se quejen de que adentro no pueden cambiar nada porque no hacen política. Ella dice, es que yo soy activista, otras dicen, es que yo soy académica. Perdón, pero esa es parte de lo que ha matado al feminismo institucional en este país. Exceso de leyes, ¿no?, exceso de penas, un punitivismo exacerbado, pero gente que no está entendiendo que adentro de las instituciones se llega a politizar el feminismo y a hacer sí o sí política. No a decir soy académica o soy activista y no sé cómo hacerlo. Perdón, pero esto es algo que dice reiteradamente Rita Segato cuando dice que México está juarizado totalmente en toda su extensión. Y este es un fenómeno, insisto, que nos debe llevar a una alerta nacional. Y en esto, pues quien tenía la posibilidad de decirlo y emerger con esto el día de hoy, que es el presidente de la República, vuelve a las ridiculeces conservadoras a decir es que todo es culpa de la pérdida de valores y del capitalismo neoliberal. Ese señor que se siente... Estamos atacando las causas de raíz de la violencia. De verdad, lees el manual de prevención y no hacen nada. A topar con pared a una agenda que no le entiende, que nunca le ha entendido y que le cuesta mucho trabajo entender. Pero además, perdón, Jaime, pero... No solo no le entiende, yo creo que... No le gusta. Le disgusta. Peor. Como le disgusta a Samuel. Lo que él quiere construir, ¿no? Y él tiene una imagen del pueblo bueno, entonces no sabe dónde meter
esas cosas Claro. que no caben, Que digamos, nos enfrentan en como eso, ¿no? sociedad. Y la otra cosa que me parece a mí terrible, ya lo tocaste, pero la actuación de las autoridades de Nuevo León, no solamente el fiscal, el gobernador y su señora esposa, que de repente aparece queriendo ser solidaria y luego asume actitudes como si fuera autoridad. Ella no es autoridad. Y con la novedad de que Instagram no tiene filtros de dolor, Instagram no tiene filtros de indignación. Ahora, Sí sabes, o sea, la política de Instagram no se hizo para enfrentar el dolor de las víctimas. A ver, aprendan. Y luego estos políticos que están más bien ahí tratando de capitalizar Claro. incluso el dolor de las personas por ambiciones políticas futuras, los hace también equivocarse gravemente en casos tan serios y tan dolorosos como este, ¿no? Sí. A ver, ahí porque siempre hay asesores atrás diciéndoles, no, tú sal junto con ellos, Y invítalos, esto acompáñalos. te está afectando. No hay un acompañamiento auténtico, sino una manera Utilización. de utilizar utilizado a las un drama víctimas. como estos, me parece terrible. Ahora, mientras pasaba el caso de Devani, pasaba en Guadalajara el caso de Kimberly. Claro. A ver, ¿qué pasa? Que también depende cómo el coraje del papá de Devani, los familiares, los hermanos, los amigos, que de inmediato, desde la primera hora que no llegaba de la fiesta, salieron a las calles a buscarla, a tapar calles, a bloquear, a exigir una actuación del gobierno. Hicieron que un gobierno superfluo como el de Samuel García simulara que estaba haciendo algo. Pero cada que hacía algo, la fiscalía estamos viendo cómo actuaron de manera errática. Fallas Y cómo humanas masivas. hace falta, y que esas son las lecciones que hoy se están viendo en redes sociales de familiares de otras víctimas que dicen, si quieren que los gobiernos hagan algo, tienen que salir a la calle a exigir, porque si no los gobiernos no van a hacer nada por las múltiples desapariciones que suceden. En la búsqueda de Devani encontraron a 4 desaparecidas vivas y otras Y a 5 o otras 6 muertas. muertas. Sí, En el mismo paraje. Pero lo cual quiere decir que no están buscando. ¿No? Sí. Y con Claro. vida, que ese es el gran tema, ¿no? Ahora, el gran símbolo que deja el caso de Devani y todo el trabajo de movilización y activismo que hicieron sus familiares, sus amigos, cómo se convierte en un emblema, en un símbolo. Me parece que esta fotografía terrible que toma el taxista, que fue el primer agresor, que hoy se sabe que después se también la volvió quiso una tocar, imagen muy y es el primer muy agresor tierna. al abandonarla en un despoblado. No, ¿Cómo primero- se convierte en primero la agredida un sexualmente. símbolo que hoy hace mover y también llenar de miedo a madres y padres de familia que ven en Devani la vulnerabilidad en la que están sus hijas? Sí, es que, perdón que acapare un poquito, pero es que lo que no están viendo es que abajo de eso que no quieren ver entre la sociedad, madres y padres de familia, hay una sensación de pánico, de dolor, hay una sensación de no salgas, de cómo hacemos para cubrirte, que no están queriendo ver los gobernantes y que, perdón, señor gobernador Alfaro, no se arregla con las patrullas, ni con los convenios que Ni con logran los en botones. Chicago, ni con los botones. Eso no se arregla así. Lo que la gente siente abajo, la forma en la que se organiza abajo, no la están Tú quieres que le escuchando. vaya mal a Jalisco, sospecho, ¿verdad? Yo soy de las que... ¿Tú quieres que...? Yo quiero que le vaya bien a al mí me Estado. sorprendió, yo postularé más adelante, es que la forma de proceder de la Fiscalía es realmente de una torpeza, Sí. de una Genial. cantidad de equivocaciones Ya, que a mí ya. la lección que me deja desde un análisis de la administración pública es que no hay un interés genuino de resolver y encontrar. Hay un simple, digamos, búsqueda de justificaciones, de pretextos, de salir del paso. Y después, cuando se celebró en redes sociales que el gobernador había dado la cara, como si eso fuera Como si eso algo fuera mérito, importante, ¿no? no, eso es lo mínimo que esperaríamos. Y alguien decía, Claro. es que por lo menos él tiene la capacidad. Yo digo, hay otro gobernador del mismo partido que no ha dado la cara, que incluso ha acusado a las buscadoras de tener agendas ocultas y que después, cuando se da cuenta que fue un error, pues finalmente la reciba y la recibes y se desdice. Pero hay un miedo a realmente dar la cara y estar genuinamente acompañando a los A familiares. tratar de entender de qué se trata el fenómeno. Es decir, porque Claro, es un claro. fenómeno social gravísimo, ¿no? Que Somos tiene que ver con toda esta corresponsables. red de trata, tiene que ver con crimen organizado, pero también tiene que ver con una, digamos, permisividad, no una naturalización de este tipo de delitos que me parece que es terrible. Sí, y, Pues- y mira, por más que ves el modelo de prevención de las violencias que saca en mujeres, es letra muerta.
No hay una sola cosa que se esté haciendo en este momento. Si no, preguntemos a ver cuándo vamos a entender que esto, los feminicidios, las desapariciones, la violencia de género, todo es un tema de corresponsabilidad social. También nosotros tenemos que asumir nuestra parte. Dicen que la Secretaría de Educación debe de hacer modificaciones en planes de estudio, en programas. El conservadurismo de no meter ni siquiera la palabra género ha sido de décadas, ¿no? Bueno, ojalá. ¿Cómo le vamos a hacer? Ojalá lo que dijo Arturo Saldívar en cuanto supo de la aparición del cuerpo, que echó un tuit ahí, que dice, a ver, las instituciones tenemos que hacer algo por esta tragedia nacional, la llamó. Claro, ¿no? sí. Entonces, Se está preparando para ser fiscal, hombre. Sí. Fue el primer mensaje. Pues vamos a la siguiente sección. Vamos a ponerle el nombre a esta imagen. Veamos. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre. ¿Twitter, Diego? Liberen a Twitter. eso es lo que promete. Yo le pondría Telsa por el pájaro. ¿no? ¿Tú dijiste liberen a Twitter? Liberen a Twitter. Sí, yo me voy por allá porque es Pero muchísimo hay que liberarlo mejor. de Elon Musk, ¿eh? Claro, Sí, yo el lo problema que es iba que a tenga decir, dueño. yo le pondría el nombre de Sí, más vale no, pájaro ¿no? en mano. Sí. Sí, sí. Vamos a ver de qué va Lo esto. ideal sería que realmente fuera compañía pública y lo más público Es posible. que nomás va a cambiar ¿no? de manos, ¿no? Sí. No, o sea, la compró Yo sí creo completa. que tiene una filosofía de liberalizar, Yo también lo buscar creo. Yo voy a esperar la a ver qué libertad de hace. expresión, pero claro, habrá quienes en esa idea se beneficien como Trump, que se ha dicho que... Si usted no le quiere que regresa- usen sus datos, no los ponga ahí porque lo que están comprando son datos personales. Va a Claro, garantizar la claro. libertad en cuanto la discusión digital no afecte sus intereses, que son muchos. Ah, claro. A mí con que rife un viajecito de esos que da A la luna. hacia la Sí. atmósfera, yo encantada de la vida. Va a ser 1 la atmósfera y 2 el rancho de López Obrador. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien, pues vamos a corte, regresamos, no le cambie, estamos en Con Todo Respeto. Se asoma otro traidor a la patria. Un juez federal suspende las obras del Tren Maya. El juez federal Adrián Fernando Novelo suspende las obras del polémico tramo 5 del Tren Maya por falta de permisos ambientales en materia de impacto ambiental, ya que ponen en riesgo el sistema de cuevas y cenotes de la zona. Tras la sorpresiva detención en la Ciudad de México de José Manuel S., alias Manu Vaquita, gerente de Distrito 5 y acusado de delitos como encubrimiento y homicidio en agravio de Jorge Aristóteles Sandoval, y cuando se creía que se daban pasos para aclarar los hechos y que se conociera la verdad, Saúl Alejandro N. alias El Chopa, señalado horas antes como líder de un cártel de las drogas y autor intelectual del crimen, sostuvo un encuentro casual con personal militar y fue abatido a tiros, resultando con heridas que más tarde le generaron la muerte. Y el caso está como al principio, sin conocerse el móvil del homicidio. Y bueno, el tema del Tren Maya sigue dando de qué hablar. Este grupo de ecologistas o agrupadas a través del el hashtag Sélvame del El tren, que son un grupo de artistas, cantantes, pero sobre todo activistas de la región de la península de Yucatán. Retaron al presidente al diálogo, el presidente les había dicho que sí, luego resultó que siempre no, porque no podía ir Derbez, y bueno, esto desató toda una serie de comentarios en redes sociales. Lo cierto es que hoy por hoy las obras están suspendidas porque no tienen manifestación de impacto ambiental. Y me parece que aquí el Poder Judicial ha hecho un muy buen trabajo, decirle al gobierno federal, tú tampoco te puedes brincar la ley, David. Claro, y es que es evidentísimo, no hay mucho para dónde hacerse, basta ver con las fotografías, las imágenes, los videos que estos mismos activistas y los pobladores han subido a las redes para ver que efectivamente sí hay un impacto ambiental. Es decir, nunca se hizo la manifestación ambiental, lo que en castellano es una evaluación del impacto ambiental,
sino que este fast track que el presidente ha impulsado en sus obras para terminarlas en ese sexenio ha hecho que se salten esos trámites. Muy probablemente, si hicieran esas evaluaciones, les darían los permisos, hombre, porque finalmente las hacen las propias agencias que están vinculadas al gobierno, la propia Secretaría de Medio Ambiente Sí, y demás. Pero hay un trámite, hay que cumplirlo. Tiempo y dinero. Exacto, y al final también te obligan a compensar. Y bueno, pues se topó con pared y por eso el decretazo famoso, aquel en el que el presidente ha catalogado a estas obras públicas como prioritarias, estratégicas y de seguridad nacional para ocultar la información y para que no tengan que requerir este tipo de No permisos. más que ese decreto lo echó para atrás la Corte. Claro, se cayó Sí, parcialmente, sí. pero además las obras del tren empezaron antes y ya tampoco le aplicaba en muchos sentidos. El caso es que un juez que le van a meter muchísima presión, las detuvo, las van a levantar estas trabas y va a seguir, ¿no? Sí. Yo otra vez, qué bueno que Eugenio Derbez firmó su video, porque eso de si el presidente quería una foto me lo hubiera pedido. Yo con ganas. No, aparte le hizo como Armando Hoyos, ¿no? Y le dijo, y se le acabó albureando óigame, no, durísimo. presidente. No, bueno, una joya ese video de 2 minutos y 20 segundos. Yo creo que ahí está toda la respuesta. Todavía los de la organización y los ambientalistas estaban ayer afuera en Palacio Nacional, les daban la opción de reunirse con la gente de Fonatur, con quien han tenido más de 6 reuniones, no, gracias, ya no, vamos a oír lo mismo. Con la Secretaría del Medio Ambiente, no, ya hemos tenido 10, nos ha dicho lo mismo, el presidente nos invitó, queremos que nos reciba. Entonces, bueno, a ver en qué termina la telenovela, pero yo esperaría Por lo que pronto hubiera las obras apertura y están diálogo. suspendidas. Sí, y esa es una gran Ese tramo. ventaja. Ese tramo, ¿no? Y esa es una gran ventaja. El Tren Maya es una muestra más de estas tentaciones autoritarias que el presidente cada vez las deja aflorar sin límite alguno, ¿no? El no querer discutir la reforma energética, el querer hacer el Tren Maya sin pedirle permiso a nadie, sin saltándose todos los trámites. Hacer un aeropuerto sin haber hecho los estudios previamente. El aeropuerto. Ahí está, el aeropuerto está abandonado. Decir que va a discutir. Oye, tiene 0 vuelos, vacío. ¿verdad? Vacío. No, pero bueno, decir que va a abandonado por las discutir líneas. con los ecologistas y que al final no los reciba, me parece Sí, pues, pero sumamente bueno, preocupante. A ver, y yo aprovecharía para decir, ¿cómo va a terminar el sexenio? Es decir, va Mal. a haber un deterioro, digamos, del presidente, lo hemos visto deteriorarse, hablando ya, dedicándole más tiempo a Loret que a los temas importantes del país, muy enconado en lo personal. ¿Cómo se imaginan el fin de sexenio, Erika? Pues yo creo que mal, ¿no? O sea, me parece que su base ahí siempre va a estar, pero yo creo que ha estado en declive y el declive va a ser cada vez peor, sobre todo porque va a tener que enfrentar la manera de controlar una crisis económica que se le puede venir encima, ¿no? A mí me por el tema preocupa de que la en este inflación. contexto, manteniendo a Hertz Manero en la fiscalía, Ese se vuelve un presidente que todo lo quiera resolver amenazando con cárcel. Amenazando. Sí. Pues así va a pasar. Pero bueno, el otro gran tema es sobre el asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Vimos 2 eventos muy cercanos, la detención de Elmano Vaquita en la Ciudad de México por parte de la policía de García Harfuch, eso es un dato importante, y la otra es encuentro casual, dice muy inteligentemente la cápsula del ejército, con al que unos días antes habían dicho era el autor intelectual del asesinato, y en la refriega pues se murió, ¿no? Sí, casual. Y sin embargo, todavía no sabemos por qué lo mataron. ¿Y por qué es importante saber por qué lo mataron? Porque no es lo mismo decir, lo mató el cártel porque tenía un problema personal, lo mató el cártel porque no cumplió con acuerdos, lo mató el cártel Porque hubo una detención. en su Venganza. actuación como gobernador le pisó los calles. Entonces sí es importante saber por qué lo mataron. Y el gobernador dice, caso resuelto. Bueno, es nada más Otra y vez. nada menos que conocer el móvil. Exacto. Las causas del asesinato. Me parece lamentable, y yo por eso al rato voy a postular al gobernador para el premio, la neta no, pero me parece lamentable que por segunda vez lo diga. Hay que acordarnos que por allá Diciembre, en noviembre... diciembre. En noviembre, A propósito del aniversario, ¿no? En noviembre, días antes del aniversario. En noviembre lo dijo,
es lamentable que hoy, después de todos esos eventos que se desencadenan del domingo julio 10, que lo detienen en México, más por una labor de la Secretaría de Seguridad que dirige Omar García Harfuch, que también había sido agredido por el cártel, y que yo creo que esa fue una motivación muy importante para que colaborara. Luego, el hecho de que el caso haya llegado a la mañanera del presidente, que ahí le hayan puesto reflector a este personaje del cártel, líder en Puerto Vallarta, el Chopo. El Chopa. Chopa. El Chopa. Y que luego venga toda la movilización y la respuesta del cártel en Vallarta, porque ya les habían puesto ojo y tuvieron que traerse al Manu Vaquita de Vallarta a Guadalajara, tuvieron que hacer una movilización que se da con una toma en el puente del río Meca, y una movilización en la madrugada, luego el viernes una balacera en la que muere este individuo, detienen a otro. Pero me parece, no es casual, en la calle Ganso, ¿eh? Así es, me parece. Oye, me canso que no es casual. Ganso. Me canso que no es broma, en la calle Ganso. Me parece que después de todo ese desencadenamiento de hechos, me parece muy grave que luego el gobernador salga y diga, ya está resuelto, y eso que pasó el viernes no tiene nada que ver con el asesinato. Esa es un poco la actitud y la actuación de las autoridades. Hablábamos hace rato del fiscal y del gobernador de Nuevo León, ahora hablamos del gobernador de Jalisco. En lugar de realmente querer averiguar, investigar, tienen premura, se precipitan en dar por concluidos los casos, en dar por buenas hechos, hipótesis, en decir que ya terminó el asunto y darle carpetazo. Y no, va a quedar, como alguna vez ustedes lo escribieron, como una historia sin que se conozca el resto de la vida. Nunca vamos a saber por qué y quién realmente, ni por qué, mataron al gobernador Aristóteles Sandoval. Yo creo que no. Vámonos a la neta no, Erika, porque la semana pasada esto fue por lo que usted votó. A ver. El premio La Neta No a lo más lamentable de la política y el servicio público esta semana es para Mario Delgado, por promover los carteles Traición a la Patria contra los que votaron de la reforma eléctrica. ¡Enhorabuena! Pues mira, lo que pasa es que había grandes candidatos, ¿no? Como el director del CIAPA, pero bueno, le ganó Mario Delgado. Sí. Que no está fácil ganarle a Mario Delgado, ¿eh? Esperemos que no. Claro, lo que pasa es que como exista mano personaje, negra. Mario Delgado es más conocido que el director del CIAPA, cuyo nombre nadie se acuerda. Uno se acuerda de las siglas del CIAPA porque cortan el agua, levantan calles, las dejan abiertas. Son un desastre. ¿Cómo se llama el director? Es muy difícil de acordar. Es lo de menos, ¿no? Pero sí. Mario Aquí Delgado lo tenía razones recordamos, se para llama Carlos Enrique Torres. Para que compañero no se olvide. de butaca del gobernador, algo así, ¿no? Es ingeniero civil. Ingeniero civil. ¿Ah, sí? Sí. Pero bueno, ha Bueno, hecho muy mala gestión, ¿eh? Muy mala gestión. Pésima. Pero tampoco está en ninguna parte el secretario de la gestión integral del agua. Ni Que ese es cargo nuevo. ¿Qué es eso? Oye, ni la jefa que es la coordinadora de la ciudad y el de ¿Quién gestión del es? territorio, ¿Quién es? Patricia Martínez. Claro, Porque ya bueno, sé, pero se hacen esto- corresponsables con esos cargos No, ya, ¿no? a ver, ¿Quién ¿cómo No, se se hacen llama? irresponsables todos, pero bueno. ¿Cómo se llama el secretario del agua? ¿Alguien se acuerda? Sí, Gastón. De la gestión del agua. Integral Bueno, del agua. Se Vamos. supone que es por arriba del CIAPA. Claro. Porque gestiona todo el agua Gestiona del todo, Estado. sí, era lo que Integral, decía la o CEA. sea, integralmente. A la CEA le hicieron secretaría. Pero bueno, vamos con los nominados para esta semana, Jaime. Bueno, pues yo, como les adelantaba, yo propongo al gobernador por haber dicho nuevamente que el caso del asesinato del exgobernador está resuelto, cuando no lo está. Erika. Yo me hago bisagra y me espero tantito a que tú nomines. Perfecto. Bueno. Yo nomino al fiscal de Nuevo León porque ha sido un torpe de principio a fin. Yo a Mariana Rodríguez, que es la esposa del gobernador de Nuevo León, y de repente se asumía como sociedad civil, de repente se asumía como autoridad, y no Y es ni una como cosa feminista. ni la otra. Pues yo me Es sumo. influencer. Sí, es influencer. Yo me sumo a la propuesta de Diego para que todo quede naranja. Para que todo quede así. Y entonces no tengan como para dónde. Exactamente. ¿Verdad? Unas propuestas muy naranjas. En Propuestas esta ocasión, naranjas. por favor, participe y usted vote para elegir a quién quiere para la neta no. Y, ¿les parece si vamos a ver qué pasó en la apuesta de la semana En la pasada? apuesta. Ah, sí. La apuesta de esta semana fue: ¿quién ganará las elecciones en Francia? ¿Emmanuel Macron o Marine Le Pen?
y el equipo de Macron, conformado por Enrique, Jaime y Erika, ganaron. Y esta vez no tuvo suerte Ibabel, ahora tendrá que pagar su apuesta. Bueno, no solo no tuvo suerte, no vio las encuestas. Estaba muy cantado. Más bien quiero ser contra Sí. Contreras, como siempre. Contreras, para ponerle emoción. Sí había de repente el temor en el propio Macron de que digamos, la abstención, ¿no? Como estaba tan cantada la bola, que la abstención fuera de más, como había sucedido en el Brexit. No, incluso que mucha gente, siendo de Macron, vota por Le Pen para equilibrar esta cosa del mensaje de... No, bueno, el abstencionismo estuvo, ese pudo haberlo dañado. Estuvo alto. Pero bueno, y vamos a la apuesta para esta semana, porque no crea usted que no vamos a seguir apostando, aunque perdamos, ¿verdad, David? Sí. Aunque perdamos, y como yo nominé por el que vamos a hacer la apuesta, Diego. Pues la apuesta es, ¿caerá el fiscal supuestamente autónomo de Nuevo León por el caso Devani? ¿Qué puede suceder para que caiga? Pues que el gobernador pida al Congreso que lo remuevan. Jaime. Yo creo que por todos los errores que ha habido y por la importancia nacional del tema, yo creo que sí se va a caer. Ya que yo también creo que por salvar la cara, Samuel lo va a mandar al matadero. ¿De aquí al siguiente martes? De aquí al siguiente martes. No, yo digo que no se va. No se va. Yo digo que sí se va, pero no el martes, sino No, después. es de aquí al martes. De aquí al ¿De martes. aquí al martes? No. No. Bueno, 2-2. 2 a Empates. favor. ¿Ves? Vamos a ver la próxima semana Vamos a cómo ver se cómo pone quedamos. esta apuesta. Por lo pronto, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Erika, David, Jaime, Gracias. Gracias. buenas noches a luego. todos. Que descansen. Luego.